Bienvenidos a esta breve presentación y demostración de Synity Data Replication. Los invitamos a descargar una versión de prueba con completa funcionalidad desde el sitio web www.synity.com/datareplication. Los sistemas corporativos de datos no siempre son lo suficientemente ágiles para soportar múltiples y nuevas aplicaciones, como la incorporación de inteligencia de negocio, analítica o reportería. Synity Data Replication disponibiliza datos corporativos para almacenamiento, analítica en la nube o aplicaciones on-premise. Replique datos desde las principales bases de datos, incluyendo sistemas relacionales o plataformas de Big Data, prácticamente en cualquier lugar, ya sea on-premise o en cloud. Synity Data Replication también puede mantener los datos sincronizados entre sistemas legacy y múltiples bases de datos. Al capturar solo los cambios en la base de datos de origen, Synity Data Replication copia estas actualizaciones en el destino, manteniendo ambos sistemas sincronizados en tiempo real. Porciones mínimas de datos son traspasados entre los sistemas para limitar el impacto en el ambiente de origen y optimizar el acceso al sistema de destino. Synity Data Replication refuerza las iniciativas de integración de datos con su Change Data Capture de alto rendimiento. Este producto muy flexible es mínimamente intrusivo cuando se replican datos desde las principales plataformas de bases de datos. El costo total de propiedad es bajo, con una interfaz gráfica amigable para configurar, ejecutar y monitorear las replicaciones en múltiples orígenes y destinos. Soporta un amplio rango de plataformas desde bases de datos on-premise o cloud a sistemas analíticos, incluyendo Amazon, Microsoft Azure y Google BigQuery. Los datos son replicados desde origen a destino usando Snapshot o Refresh, Mirroring o Change Data Capture y Synchronization. El modo Refresh copia todos los datos seleccionados desde la base de datos de origen al destino. En el modo Mirroring o Change Data Capture copia solo los datos que sufrieron cambios desde la base de datos de origen al destino. Los logs nativos de la base de datos de origen son utilizados para identificar los cambios desde la última replicación. La sincronización replica las actualizaciones de los datos desde el origen al destino y de destino a origen, manteniendo los datos sincronizados entre dos o más bases de datos. Para la mayoría de las bases de datos, Synity Data Replication utiliza drivers de datos.net para crear conexiones a los sistemas de origen y destino. Utilice el Management Center y los asistentes gráficos para configurar las conexiones y replicaciones. Luego, programe la ejecución utilizando el Replication Agent. El Server Agent gestiona la metadata y múltiples clientes, ya sean adicionales Management Centers o aplicaciones personalizadas utilizando APIs. Esta es una descripción general de los pasos necesarios para configurar y ejecutar las replicaciones. Primero, defina la conexión de origen, incluyendo la información necesaria para acceder al log nativo de la base de datos. Luego, defina una conexión de destino y, si es necesario, cree las tablas de destino. Una vez que las conexiones estén configuradas, cree las replicaciones especificando de dónde vienen los datos, qué campos se incluirán en el mapeo y el agendamiento de la ejecución. Por último, utilizando las herramientas disponibles en el Management Center, ejecute las replicaciones, revisando y administrando el progreso y su posterior resultado. Ahora vamos a ver el Management Center y explorar estos pasos con mayor detalle. Este es el Management Center, el cual cuenta con una metadata donde se almacena la información de configuración. Para crear una conexión de origen en el explorador de la metadata, seleccione el nodo origen y agregue una nueva conexión con el botón derecho. En el asistente de conexión de origen ingresaremos un nombre para la conexión. En esta demo ingresaremos el nombre Oracle ERP y seleccionaremos la base de datos, que en este caso es Oracle. Esa es toda la información que se requiere en esta ventana. Ahora debemos ingresar la ubicación del servidor Oracle, dirección IP y el nombre de la instancia, luego del usuario y contraseña.
En este punto, es una buena idea probar la conexión del servidor de base de datos antes de continuar con la selección de tablas. Ahora seleccionaremos las tablas a replicar en la base de datos de destino. Esta es la base de datos y estas son las tablas. Haga clic en Siguiente. Esta es una replicación Change Direct Capture o transaccional, por lo que debe iniciar el asistente Enable Transactional Setup para definir la configuración del log de Oracle en la base de datos de origen. Haga clic en Siguiente para revisar la configuración y para terminar con este asistente. En este asistente, configura el tipo de lectura del log para obtener los últimos datos desde el origen. En este caso seleccionaremos Log Reader. El Log Server Agent puede ser una muy buena opción por razones de performance con un gran número de tablas. No es necesario cambiar la configuración del log para esta instalación de Oracle. Al hacer clic en Siguiente, la configuración es comprobada antes de pasar a la página de resumen. El siguiente paso es crear la conexión a la base de datos de destino. Entonces, seleccionaremos la opción Launch the Add Target Connection antes de hacer clic en Siguiente. Después de revisar los cambios realizados, haga clic en Finalizar. En el asistente de conexión de destino, crearemos una conexión llamada SAP HANA ERP. La conexión será hacia una base de datos HANA. Las conexiones a HANA requieren de un servidor y un número de puerto. Al igual cuando creamos la conexión de origen, es una buena idea probar esta conexión antes de continuar. Las tablas no existen en la base de datos HANA, por lo cual no hay un paso para selección de tablas. Estas se crearán después de que se complete este asistente. Cuando se replican datos en un sentido desde los logs de Oracle hacia SAP HANA, no es necesario configurar los logs de HANA, por lo que no se habilitará el modo transaccional en destino. Ahora ambas conexiones, origen en Oracle y destino en HANA, se encuentran creadas. Es momento de crear las tablas en la base de datos de destino. Para crear la tabla que utilizaremos en esta demo, arrástrela hacia la base de datos de destino para abrir el asistente de creación de tablas. En la conexión de origen de Oracle, la tabla es Customers. En la siguiente ventana, la conexión de destino es HANA, siendo su esquema SDR Demo. El siguiente paso es revisar la estructura de las tablas que serán creadas en la base de datos HANA. Es posible modificar los tipos de datos y el tamaño de los campos en caso de ser necesario. Esta es la secuencia SQL que será usada para crear la tabla. Y finalice para completar la creación de la tabla en destino. La tabla no se agrega automáticamente en el explorador de la metadata, pero es muy importante poder verla, por lo que pediremos que sea agregada a la lista de tablas de destino. Aquí está la tabla bajo el destino SAP HANA ERP. El siguiente paso es crear una replicación desde la tabla Customers en Oracle a la tabla Customers en HANA, arrastrando la tabla desde el origen al destino. Esta es una única replicación tabla-tabla, pero en escenarios reales esta consiste en muchas replicaciones. Si la misma base de datos es utilizada, las replicaciones pueden ser creadas todas al mismo tiempo y agruparlas para optimizar los tiempos de conexión y acceso a los registros. El nombre de la replicación es por defecto el mismo nombre de la tabla. Esta es una replicación mirroring, la cual actualizará cambios desde el origen al destino. El nombre de la conexión y el de la tabla son ingresados automáticamente, Oracle ERP y el nombre de la tabla Customers. Aquí está el detalle de dónde comenzará a replicar. Por defecto, fija un punto actual en el log. El intervalo de lectura establece la frecuencia en la cual Synity Data Replication verificará los logs entre los eventos de replicación.
Si la configuración es 60 segundos, el log es consultado cada 60 segundos en búsqueda de nuevas transacciones, las cuales deberán ser replicadas a la tabla de destino. Esta información puede ser modificada en las propiedades de las replicaciones después de completar el asistente de configuración. La conexión de destino y la tabla han sido correctamente ingresadas. Este es el mapeo por defecto entre la tabla origen y destino. Debido a que las tablas de origen y destinos tienen campos similares, los campos serán mapeados en forma automática. Sin embargo, el mapeo puede ser personalizado. Normalmente, en replicaciones de tipo mirroring, el primer paso es realizar una copia completa de los datos desde el origen al destino, y eso se realiza con un refresh inicial, solo una vez. Después de esto, el procedimiento de mirroring está basado de acuerdo al intervalo de lectura configurado anteriormente. Clic en Siguiente para completar esta replicación. Ahora, la replicación para la tabla Customers ha sido creada. Para crear múltiples replicaciones al mismo tiempo, utilice el asistente para múltiples replicaciones. Usted también puede crear grupos de replicaciones para optimizar las conexiones a la base de datos y para gestionar las propiedades de múltiples replicaciones, todas al mismo tiempo. El Service Monitor, ubicado en la parte inferior de notificaciones de Windows, nos da acceso al Replication Agent para ejecutar las replicaciones. Haga clic derecho sobre él. Inicie el Replication Agent como una aplicación. Usualmente, en una implementación en producción debe ser ejecutado como un servicio de Windows. En el browser se puede identificar la replicación creada. Utilice el Replication Monitor para comprobar la ejecución. Note que la replicación ya se ejecutó una vez y fue exitosa. Para ver más sobre la replicación, abra el historial. Esto muestra cuántas veces se ha ejecutado una replicación y qué ha pasado durante cada ciclo. Aquí puede ver mientras se ejecuta el mirroring. Un nuevo registro fue detectado en origen y fue replicado a la base de datos de destino. El historial también muestra la información desde el log. Si hay algún error o mensaje de advertencia, también se registra aquí. También usted puede utilizar el Verifier para diagnóstico o gestión. Usted puede verificar qué registros se han copiado desde el origen al destino. En este caso, todos los registros se copiaron correctamente desde la tabla de origen, pero la tabla de destino HANA ya tenía un registro adicional que no existía en origen, y con el Verifier puede detectarse en forma simple. Hemos mostrado a usted cómo configurar una replicación entre Oracle y HANA, utilizando Change Data Capture, pero nos gustaría recordarle que Synity Data Replication está listo para asumir sus desafíos de integración de datos entre sus sistemas críticos, on-premise o en la nube. Para una completa lista de bases de datos de origen y destino soportadas, visite nuestro sitio web en www.synity.com.